Bueno, Panel 9. Ética empresarial, creación de valor comunitario desde las empresas solares. Este panel está moderado por Pablo Pastene, presidente honorario de Acesol. Damos las gracias a nuestro hosting de hoy, que es Sungrow. Y hoy es nuestro último día de Proyecta Solar Chile Latam 2021, así que por favor sigan conectados con nosotros durante toda la mañana. Al mediodía tenemos sorteos súper interesantes de SMA y de Tritech Center, así que por favor sigan con nosotros y doy el pase a Pablo Pastene. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días. En primer lugar, le doy la bienvenida. Y hoy día vamos a ver un tema muy interesante que ha evolucionado en las últimas décadas. Tenemos grandes expositores hoy día. Tenemos a Carola Venegas de Startup, Luciano Cruz de Arteaga Gorosilia, Rosa Soto de Acciona y Sebastián Errázuriz de Actitud Lab. Y el enfoque que le hemos querido dar hoy día es un poco de la práctica, porque hemos visto mucha gente que habla del tema. Primero, ética es muy amplio, así que lo hemos tratado de llevar un poco a lo que es valor comunitario y valor compartido. La energía tiene mucho que aportar en eso. Uno, desde el ámbito de la calidad de vida de las personas, el acceso a la energía, ¿no es cierto?, mejora la calidad de vida de las personas. Por otro lado, del desarrollo económico, el acceso a energía también, ¿no es cierto?, permite un mejor desarrollo económico, tanto a nivel pequeño como hacer las industrias más grandes mucho más competitivas y tienen energías limpias, ¿no es cierto?, y hoy día baratas. Así que hay muchos aristas de donde ver el tema. Pero, como les decía, no queremos solamente hoy día enfocarlo al tema de teoría y de hablar. Ya hemos escuchado mucha gente hablar de estos temas, incluso para los que somos más viejos, ¿no es cierto?, hay algunos grandes gurús que nos enseñaban de las 5 fuerzas que se contraponían, ¿no es cierto?, las 5 fuerzas de Porter, y después de décadas, ¿no es cierto?, lo escuchamos acá mismo en Chile, hablando de valor compartido. Entonces, hoy día lo que queremos hacer un poco es la práctica, es decir, cómo esto se implementa, cómo se lleva a cabo, qué casos de éxitos hay y también qué aprendizaje. Todos sabemos que cuando uno se equivoca, la palabra fracaso acá en Chile no es muy bien vista, pero yo que estamos en el mundo de la innovación, el fracaso es espectacular para aprender. Así que lo tomo y siempre lo voy a decir, que una vez que uno se equivoca, ¿no es cierto?, tiene que hacer un aprendizaje y una oportunidad para aprender. Voy a presentar rápidamente, porque estamos un poco con el tiempo, nuestros expositores y el orden en que vamos a estar. Así que aquí no hay equidad, es decir, hay equidad de género, no tienen por qué estar las mujeres primero, ¿no es cierto? Vamos a partir con Sebastián Errázuriz, que es abogado, tiene un postítulo en responsabilidad social y empresarial, es MBA y máster en innovación, tiene un postítulo en Babson College y otro en liderazgo. Fue gerente general de Transparencia Internacional, es director y consultor y asesor de varias empresas, profesor en distintas universidades, tanto en Chile como en Latam. Fundador y socio de Actitud Lab, empresa B que se dedica a vincular empresas con sus territorios y formar personas. Ha impactado a más de 100.000 personas y generado 2 políticas públicas en Chile. Luego vamos a tener a Carola Venegas, mamá de 2 niñas adolescentes, nació en San Carlos Ñuble, luego estudió Ingeniería Civil Industrial en Concepción, donde trabajó durante 20 años en temas de desarrollo tecnológico, innovación en universidades, para luego llegar al sector de energía, donde lleva 8 años. Hoy día es gerente de sostenibilidad y asuntos públicos de Statkraft Chile. Luego vamos a tener a Rosita Soto, que es bióloga de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en gestión de la sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, y durante sus 12 años de carrera profesional se ha desempeñado en la gestión de proyectos y en el desarrollo de estrategias vinculadas a la sostenibilidad y sus múltiples dimensiones, en el sector público y privado en Chile y recientemente en el extranjero. Forma parte del equipo de Acciona Energía en Chile desde el año 2013 y hace 3 años que lidera la gerencia de sostenibilidad de la división Energía a nivel global. Y vamos a terminar con Luciano Cruz Morandé, abogado y socio del estudio Arteaga Gorsiglia y profesor de Derecho Civil en la Universidad Católica. Tiene más de 20 años de experiencia profesional y desde hace casi una década, y su práctica se ha concentrado principalmente en asesorar empresas en energías renovables, en la adquisición, desarrollo, construcción y operación de proyectos de generación. Así que sin más que esa introducción, le estamos preguntando hoy día un poco, ¿qué entienden ustedes
por el tema de valor comunitario, valor compartido, ¿no es cierto? Y, como le decía al inicio, cómo lo están implementando. ¿Ah? Así que, adelante, por favor. Sebastián. Bueno, perfecto. Voy yo entonces. Sí. Muchas gracias a todos. Voy a poner el tiempo para que respetar los 5 minutos. Y cómo avanzamos las relaciones comunitarias en el escenario actual. Yo quiero partir desde un diagnóstico yéndome un poco para atrás. En el año 2019, ¿se está viendo la pantalla? Sí, sí. Perfecto. En el año 2019 partimos con una crisis social que dio cuenta de una desconexión y desconfianza importante. En el 2020 se nos aparece el COVID generando incertidumbre y miedo, lo que genera mucha aversión al riesgo y lo que finalmente ha devenido una tremenda crisis económica que está dando cuenta de lo fragmentado que está nuestra sociedad. ¿Estamos en una época de cambio? Creemos que no, es un cambio de época. Y frente a esto, no sabemos qué esperar. Nos enfrentamos a una incertidumbre grande. Pero lo que sí sabemos es que hay mucho que se puede hacer. Y la pregunta es, ¿por qué llegamos a esto? Desde mi perspectiva, creo que hemos sido muy prejuiciosos en el tiempo. Nos ha costado mucho ser honestos y creo que hay mucho cinismo en las relaciones. Y nuestro actuar ha generado miedo también en las personas, en las comunidades y en el resto de la sociedad. En este contexto hay 3 pilares que sostienen la composición de la sociedad. Si los 3 pilares se encuentran débiles, digamos, el Estado, el mercado y la comunidad, hará que la sociedad sufra alguna vulnerabilidad. Debemos fortalecerlos y hacer que estos se vayan trabajando de forma conjunta. Muchas de las preocupaciones sociales y económicas actuales se relacionan con el decaimiento que últimamente ha sufrido la comunidad, decaimiento que se ha acentuado con la pandemia. El desafío entonces es cómo tenemos estos 3 pilares de un mismo nivel, que se desarrollan de la misma manera. Y los estados y los mercados han expandido sus poderes y alcance de manera sistemática, dejando a las comunidades relativamente impotentes para enfrentar el peso completo y la desigualdad de los cambios ocurridos recientemente. Bueno, ¿y qué lecciones nos deja esto? Durante la pandemia han habido muchos desafíos y respuestas que nos ha dado nuevo conocimiento. Es por esto que entramos en una nueva era y las cosas no volverán a la normalidad. La primera lección es que la vida será digital, es y será digital. Se van a despersonalizar las relaciones de las empresas y las personas. La pandemia hizo que cayera el último obstáculo que quedaba para el futuro digital, la disposición humana, nosotros mismos, enfrentando estas pérdidas. Vendrán nuevos modelos de trabajo híbridos que, lejos de devaluar los lazos interpersonales, lo harán más preciados porque ocurrirá con menos frecuencia. Otra revolución en curso es la inteligencia artificial del cual estamos avanzando. Pero tenemos riesgos también con esto. La automatización y la pérdida de fuentes de trabajo. A los seres humanos, históricamente, el trabajo le ha dado dignidad, identidad y una oportunidad para realizarse. Es por esto que el problema que emerja cuando los robots nos quiten los trabajos requerirá respuestas políticas, como por ejemplo la reconversión laboral de los colaboradores. Hoy día, el que una empresa llegue a una localidad no necesariamente va a significar oportunidades laborales. Si el gobierno no responde, la desigualdad va a empeorar, desaparecerán más trabajos, la calidad de vida va a decaer y ojo con los problemas de alcoholismo, drogadicción y suicidio. Y la demanda por el populismo crecerá. La segunda lección que nos deja esto es que somos animales sociales y necesitamos las relaciones interpersonales. Los confinamientos masivos nos han hecho conscientes de cuán sociables somos y de la importancia del desarrollo de habilidades socioemocionales. Cuando estás en una teleconferencia, estamos gastando capital social, no construyéndolo. Está cambiando el orden de las prioridades. La tercera lección, y que la vemos, es el aumento y el empeoramiento de la desigualdad. Hasta antes de la pandemia, la desigualdad social había bajado. La pandemia nos ha dejado en evidencia esto. La segregación aumenta y aumentará con ello los futuros estallidos sociales. Los negocios pequeños se están viendo muy afectados, están desapareciendo. Esta realidad requerirá urgentes soluciones políticas, pues la desigualdad genera desconfianza. Los sistemas de salud empiezan a ser cada vez más relevantes a la hora de calificar el lugar donde deseo vivir. Esta semana el Banco Mundial nos informa que 2,3 millones de chilenos de clase media cayeron al borde de la pobreza en pandemia. También esta semana conocimos el informe de Techo, que nos hace ver que los campamentos están en la misma situación que en el año 1996. Retrocedimos 25 años. La cuarta lección es
la comunidad debe oír a los expertos y los expertos deben oír a la comunidad. Debe existir una real comunicación, una bidireccionalidad. Vivimos en un mundo tan complejo que nos hemos vuelto incapaces de aprender o saber las mismas cosas y por lo tanto incapaces de actuar en conjunto, de manera coherente. Ya los actos no son neutrales, están cargados de significados políticos. Debemos hacernos conscientes desde dónde estamos escuchando a las personas y a las comunidades. Necesitamos más empatía, comunicación, diálogo y debemos regular y hacernos conscientes de las expectativas. Tenemos que hacernos cargo de estas lecciones. La pregunta es ¿cómo? Y aquí algunas respuestas que nosotros hemos ensayado como empresa. Primero, reconocemos a la empresa como un actor social relevante. Los gremios y las empresas tienen el potencial para movilizar experiencias vinculantes a sus comunidades. Aspiramos a que las personas vuelvan a percibir que el sector privado fomenta acciones que benefician a la sociedad y que no sean vistos como afortunados o engañadores de la sociedad. Es necesario tener un mejor objetivo que no solo promueva la eficacia, sino que ponga especial énfasis a la confianza. Segundo, la acción colectiva. Nuestros actos deben construir una sociedad más justa, haciéndonos cargo de la colaboración que afecta al país desde la vinculación y la colaboración. Tenemos que pensar en lo colectivo, en el impacto de nuestras decisiones. Necesitamos más y mejores liderazgos empresariales. La tercera es que necesitamos alinearnos a los ODS. La sostenibilidad hoy día es parte fundamental del éxito del negocio, algo que la industria eléctrica ha entendido muy bien. Si el sector privado no logra generar confianza dentro de la comunidad, no solamente se comporta bien, sino que además, si lo logra hacer, será visto como un ente bien comportado. Necesitamos empresas que se preocupen de su triple impacto, social, ambiental y económico. En el fondo, lo que están promoviendo las empresas B. Y finalmente, invitarlos a trabajar con una lógica preventiva, a trabajar con niños, niñas y jóvenes, incidiendo positivamente en su desarrollo socioemocional, formación integral y plan de vida. Todavía no sabemos las consecuencias que va a tener el shock de la pandemia. No esperemos averiguar para actuar, o si no las consecuencias van a ser mucho mayores. Las escuelas y los colegios son las instituciones comunitarias por excelencia y muchas de estas no están preparadas a las generaciones para el futuro. Aprovechemos esto para realizar inversión social pensando en el país que imaginamos para mañana. Por lo tanto, los invito a que nos escuchemos, a que empaticemos y finalmente nos vinculemos con las empresas, con sus comunidades, invitando a que tengamos la mente, la empatía y la voluntad abierta. Eso es lo que nos va a permitir crear real valor en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Gran punto, gran punto. Sobre todo que estamos viviendo en un mundo de cambios, ¿no es cierto?, que cada vez se aceleran más y cada vez son más profundos, que permite, o lamentablemente, ¿no es cierto?, los que están preparados para el cambio pueden beneficiarse, pero los que no están preparados para el cambio, o los que le tienen miedo al cambio, de alguna forma, ¿no es cierto?, se ven perjudicados o el miedo los paraliza, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un tema de actitudes personales que tenemos que trabajar como sociedad, yo creo. Sin duda, creo que hay un espacio enorme para que las empresas nos asociemos y podamos impactar y hacer crecer el impacto de nuestros negocios, no de una perspectiva financiera, sino que hacernos cargo de que somos actores sociales. Insisto en eso. Muchas gracias, Pablo. Bien, muchas gracias, Sebastián. Vamos a seguir con Carola Venegas, aunque vamos un poquito atrasados, como nos quitaron un poco de tiempo, nosotros también vamos quizás quitarle 10 minutos a los que siguen. Así que, Carola, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pablo. Voy a poner también mi temporizador para no pasarme del tiempo. ¿Se ve mi presentación? Sí, sí se ve. Ya, qué bueno. Voy a seguir harto con la línea de mi predecesor. La verdad es que las empresas sí tenemos un rol, la sociedad además tiene a veces eso mucho más claro que nosotros mismos en la empresa. Hay varios estudios que dicen que más del 70% de las personas cree que las empresas tienen un rol social incluso más allá del Estado. Así que efectivamente dentro de estos cambios está cómo las empresas nos insertamos en este rol. Y por eso quise poner esta presentación, porque sobre todo las empresas de energía renovable tenemos un rol muy importante hoy día en la sociedad y somos empresas con propósito, ¿ya? Es decir, no estamos solamente para tener beneficios, no estamos solamente para crear empleos, que a veces antes era como el gran rol de las empresas, sino que estamos para hacer una contribución enorme en la urgencia climática.
Brevemente contarles que en Statkraft es una empresa del Estado noruego con 125 años de historia, más de 4.500 trabajadores, el número 1 de renovable en Europa, y tenemos 1.200 megawatts solares que desarrollar rápidamente en los próximos años en el norte de Chile, a la par de proyectos eólicos en el centro y proyectos hidroeléctricos en el sur. Y como empresa multinacional, como empresa global y como empresa también del Estado noruego, tenemos un alto estándar en temas de ética en los negocios, seguridad de los trabajadores, que es uno de los elementos principales, ¿cierto?, de un buen código de conducta y como una buena responsabilidad corporativa, ¿cierto?, cuidar a los trabajadores, a los contratistas y a las comunidades. Pero además tenemos criterios bien amplios respecto de cómo entendemos los derechos humanos y cómo entendemos nuestra responsabilidad social. En ese sentido, a mí me gusta mucho nuestra política de responsabilidad social porque tiene media página, porque hace referencia a estándares internacionales de responsabilidad compartida. Tenemos compromiso con los pueblos indígenas, adscribimos a las normas de desempeño del Banco Mundial, seguimos los principios rectores de Naciones Unidas, también comprometemos nuestro trabajo con Pacto Global, entre otras. Y yo también recomiendo harto a las empresas que hagan esto, no inventar la rueda, sino que más bien tomar estándares de expertos que ya han estudiado los temas, que conocen de qué se trata y que pueden guiarnos en esta línea. Lo mismo que señalaba anteriormente, también tenemos grandes compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la verdad es que para ir cumpliendo en el fondo este nuevo rol social, para pasar entonces de la filantropía a tener valor compartido, el rol de los equipos que trabajan en relacionamiento comunitario es fundamental. Como se decía anteriormente, el no tener prejuicios aparece como uno de los elementos primarios. ¿Por qué? Porque nuestro país es muy diverso y lo que ocurre en Santiago no tiene nada que ver con lo que ocurre en los sectores rurales, en los sectores con comunidades indígenas, con una pobreza que es muy distinta de los promedios que mostramos en general como Chile. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho el valorar la cultura popular y también darle harto valor a lo que yo llamo el barro en los pies. A veces nos preocupan más los currículum desde un punto de vista académico, pero no preguntamos, bueno, ¿qué tan gastados están los zapatos? ¿Qué tantas realidades distintas conoces? Y por otro lado, necesitamos que los equipos sean bien profesionales, ¿ah? No basta con que sea simpático o entrador con la gente, sino que necesitamos que también conozcan los elementos técnicos, porque dentro de las cosas que tenemos que hacer es nivelar asimetrías de información. Y las personas que se relacionan con la comunidad deben hacerlo desde un punto de vista socioambiental. Nosotros seguimos un proceso que es muy bien estructurado y que nos permite entonces que para cada etapa de desarrollo de un proyecto tengamos formas de relacionarnos distintas, que tienen objetivos distintos, que tienen entregables distintos y que nos permiten entonces tener cronogramas, cartagram, metas, mediciones de impacto, y yo creo que es ahí entonces donde las empresas podemos ir mostrando nuestro profesionalismo en esta área que está teniendo tanto impacto en la comunidad y que tantas expectativas está teniendo el último tiempo. Ahí para no pasarme más con él. Muchas gracias, Carola. Tú lo comentaste muy bien, así, y bueno, cuando los presenté a ustedes se dieron cuenta que yo tampoco soy originario de Santiago. Somos varios que hemos venido de regiones y también conocemos de quizás primera fuente qué pasa en las regiones. Y uno también desde aquí de Santiago, también Santiago de alguna forma no es nada, es decir, en el mundo en que vivimos, y mucha gente cree que Santiago estoy. Pero tiene una fuerza centrífuga enorme. Claro, sí, que por no a decir veces burbuja, nos ¿no es cierto? olvida que
Por ejemplo, la digitalización, que es muy interesante, es súper difícil llevarla a comunidades rurales, porque estamos hablando de gente mayor, con brecha de digitalización enorme, donde a veces no hay luz, no hay señal de teléfono, no hay equipos. Entonces, vivimos entre estas dos realidades y las dos son válidas, y las dos necesitan un enfoque bien ajustado para que exista una relación. Claro, sí, de todas maneras. Muchas gracias, Carola. Vamos a seguir ahora con Rosa de Acciona, así que bienvenida, Rosa, muchas gracias por acompañarme y compartir tus experiencias también con nosotros. Muy buenos días a todos y a todas, muchas gracias Pablo y Asesor por la invitación. Yo la verdad traía una presentación, pero en honor al tiempo, ya que nos tenemos que ajustar, les quiero contar un poco de dónde vengo, ya que hoy día estoy representando en este foro tan interesante. Bueno, Acciona es una multinacional dedicada a varios rubros, entre ellos la generación de energías 100% renovables. Claramente nosotros hace ya varios años, por una década para ser un poquito más precisos, vimos que estas iban a ser las tendencias globales, ¿no? Que los negocios necesitaban dar un giro, tener una mirada más ética, más responsable, y por lo tanto nosotros ya hace 10 años partimos, y en esta pregunta que tú nos hacías, Pablo, el cómo, ya hace 10 años partimos con nuestro primer plan director de sostenibilidad. Nosotros, dentro de nuestra organización, nos organizamos para proyectar una hoja de ruta cada 5 años. Y hoy día estamos a puerta del tercer plan estratégico para los próximos 5 años. Así que se van a venir noticias por parte de Acciona prontamente en ese sentido. Y considerando la importancia que iban a tener todos los actores y que además estábamos migrando de un interés más por aquellos actores relevantes dentro del negocio que pudiesen aportarnos capital, ya comenzamos a romper ese paradigma y a ver que toda la cadena de valor era tremendamente relevante. Y puntualmente, para el caso de nuestra relación con las comunidades y cómo quisiéramos nosotros en la práctica aportar valor a los territorios, es que desde el año 2015, en Acciona desarrollamos una metodología propia. Nosotros como empresa estamos distribuidos en 40 países alrededor del mundo. Ustedes supondrán la exigencia que eso supone en términos de estandarización de normativas de cuidado socioambiental. O sea, para darles un ejemplo, en Europa ya se está legislando una directiva respecto de derechos humanos y medio ambiente. Nosotros tenemos un servicio de evaluación ambiental y una política desde el año 93, pero, por ejemplo, hay otros países que están mucho más abajo. Entonces, en términos de legislación. Por lo tanto, para nosotros fue tremendamente relevante poder avanzar a una metodología que nos permitiera mover ese cerco un poquito más allá, sobre todo en los países que no estaban tan apañados por esta robustez en su legislación. En ese contexto, comenzamos ya hace 5 años, así como hemos hablado mucho también de poder ponerle este precio a la externalidad del carbono, etcétera, etcétera, nosotros empezamos a hacer una estructura también que nos permitiera asegurar recursos económicos, entendiendo que el despliegue en el territorio también iba a necesitar no tan solo de voluntades, de compromiso y de ética, sino también de recursos financieros. Por lo tanto, desde el 2015, nosotros, cada uno de nuestros proyectos tiene un fondo reservado, tanto en su CAPEX, cuando hacemos la evaluación inicial de nuestros proyectos, asignamos un porcentaje de nuestro CAPEX para inversión social en el territorio, y luego el total de las ventas vamos sacando una proyección que también se destina un porcentaje a inversión social en el territorio. Y hoy día, ya habiendo puesto en práctica esto, estos últimos 5 años con excelentes resultados, tenemos alrededor de 700 iniciativas alrededor del mundo. Particularmente les cuento esto porque a mí me toca estar en contacto con los equipos en distintas partes. Y la verdad es que hemos logrado una inversión casi de 10 millones de euros en estos últimos 5 años. Y en el entendido también, y muy apegado a la Agenda 2030, a los desafíos que esto nos conlleva, el último, y aquí les cuento la última primicia o hacia dónde queremos movernos, es que tras un análisis vimos que
particularmente nuestro core, que son las infraestructuras sostenibles y en este caso la generación de energías renovables, están muy vinculadas a las carencias que hoy día existen en la sociedad, ¿no? O sea, las infraestructuras, al menos dentro de la Agenda 2030, representan más o menos un 72% de esos retos que tiene la Agenda 2030, si hacemos ese cruce. Por lo tanto, hoy día estamos en esta nueva aspiración y que es comenzar a desarrollar lo que hemos denominado al interior de nuestra organización las soluciones de alto impacto. ¿Qué queremos hacer con esto? Básicamente, tras todo el trabajo que yo ya les cuento que basalmente hacemos de levantamiento de todos los impactos asociados a nuestra actividad, todo el proceso de relación comunitaria y luego la inversión social, hoy día queremos sumar una cuarta patita y que tiene que ver con la captación también de ese interés por parte de nuestros clientes y financiadores y ofrecer una oportunidad de alianza para poder multiplicar el impacto positivo en los territorios. Estamos recién partiendo con esto, de hecho tenemos un ejercicio en progreso en el estado de Tamaulipas, en México, así que estamos muy contentos porque creemos que con estas alianzas para generar más impacto en el territorio, sin duda vamos a tener un efecto multiplicador que es el que queremos. Así que eso, Pablo, espero no haberme pasado en los minutos y devuelvo el micrófono. Muchas gracias, Rosa. Qué complejo, da las, ¿no es cierto?, diferencias culturales que hay en cada país, cómo poder, de alguna forma, poder generar iniciativas y poder monitorearlas. Y como bien decía Carola, claro. Perdona, como bien decía Carola, tras toda esta labor, que yo suelo hacer una caricatura de esto, ¿no? Que por el hecho de ser seres humanos o personas, a veces consideramos que estamos completamente capacitados para desarrollar un tipo de trabajo tan delicado como es esta relación de confianza con las comunidades. Yeah. Pero tras de esto hay KPI, hay Exceles de seguimiento, hay razonamiento reflexivo. Entonces, totalmente de acuerdo con Carola, la importancia de esos equipos desplegados en el territorio y cómo aportan ese valor a la cadena total, ¿no? Así que claro. Eso, Pablo. Claro, y obviamente ustedes que representan empresas más grandes y transnacionales, de alguna forma, como decía, reflejar las realidades y a la vez estandarizar, ¿no es cierto? Es un desafío gigantesco. Muchas gracias, Rosa. Y vamos a continuar ahora con Luciano, así que bienvenido, Luciano. Muchas gracias por acompañarme y compartir también tu experiencia. Hola, muchas gracias, Pablo. Gracias por la invitación de Asesor. Un gusto estar con todos ustedes. También muy contento de poder compartir el panel con gente mayoritariamente de provincia. En mi caso también soy de Chillán, así que conozco perfectamente lo que señalaba Carola, lo que señalabas tú, Pablo. Y, a ver, quiero volver un poquito para atrás. Encuentro espectacular la aproximación que nos muestra Carola y Rosita de los casos de Statkraft y de Acciona, que son dos empresas que son empresas ya maduras en sus procesos. Son empresas con una tradición centenaria que va a partir de Europa y de ahí al resto del mundo. Y quiero tomar un par de puntos de las cosas que señalaba Sebastián, que es un experto en trabajo en comunidades y de formación, para volver a la pregunta inicial, que es esta creación de valor comunitario desde las empresas solares. ¿Por qué tenemos esta necesidad de tener que crear este valor comunitario? Y por qué esto finalmente es un imperativo ético para la empresa. Y aquí me voy a ir un pelito para atrás y después vamos a tocar un par de puntos prácticos. Y esto tiene que ver principalmente con lo siguiente, que el dilema ético es el dilema de nuestro comportamiento. ¿Cuál es el carácter que nosotros tenemos y si en nuestro actuar nos predisponemos o no hacia el bien? ¿Ya? Y por eso la ética se mete dentro de la filosofía moral, pero aquí no vamos a hablar de filosofía moral, sino que vamos a hablar de empresas que hacen negocios. Pero no olvidemos entonces este concepto. Cuando se dice que alguien está actuando desde un punto de vista ético, está actuando correctamente, es porque se predispone a algo bueno. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es lo bueno
y en particular qué es lo bueno para una empresa, y en este caso una empresa de energía solar. Pensar que lo bueno sería solamente, lo bueno para una empresa sería ver la última línea, el resultado sería un poco mirarse en el ombligo. ¿Ah? Un poco este mismo examen que nos contaba Rosita, que nos contaba Carola, que es algo que ha de alguna manera informado sus propios procesos en sus empresas. Eso es mirarse el ombligo, es una mirada cortoplacista. La ética no se circunscribe a algo meramente personal. ¿Ah? No algo circunscrito a algo a uno mismo. Somos personas, somos entes comunitarios, vivimos en una comunidad. Entonces lo ético finalmente tiene que ver con estas relaciones intersubjetivas, en donde todos dependemos uno del otro, en distintas escalas, en distintos niveles. Una empresa no es sostenible, no es sustentable, sino con un vínculo fuerte y sano con la comunidad que lo rodea. Entonces, viendo la empresa finalmente como una entidad que trabaja, que genera algo, yo invito a ver el concepto de actuar éticamente correcto desde el punto de vista de un buen trabajo. ¿Y cuándo entendemos que un trabajo es bueno? Podemos tratar de verlo, esta es una aproximación que desde 3 puntos de vista. Un trabajo es bueno porque es excelente en su calidad, ¿ah? Que es algo que en cuanto a su disciplina está bien hecho y produce lo que se espera que haga. Una muy buena empresa solar es aquella que tiene una generación súper eficiente, que tiene un CAPEX reducido, un OPEX fantástico y la utilidad que saca para el final, fantástico. Es una manera de ver un trabajo bueno. Otra perspectiva es decir que no, es un trabajo bueno porque es responsable, porque toma en cuenta las implicancias de esta comunidad que la rodea. ¿Ah? Una comunidad que la rodea, una comunidad en la que ésta se circunscribe y que forma parte. Y por último, que también es muy importante para tener a la gente motivada y mantener viva esta llama, sobre todo en las empresas de energía que son tan de vanguardia, es que un trabajo también es bueno cuando permite a uno sentirse bien, porque compromete y porque tiene sentido. Entonces acá la pregunta es, a ver, si queremos mantener un sistema de trabajo ético, tenemos que ser capaces de poder mantener alineados, mantener coherentes estos 3 puntos, este buen trabajo desde estas 3 perspectivas, ¿ya? Y aquí una forma de mantener vivo, esta cosa que es como uno con la señora, que uno tiene que tratar de enamorarla todos los días. ¿Ah? El rol de uno en cuanto a empresa, uno tiene que preguntarse de manera reiterada por qué estamos acá, cuál es mi rol, qué es lo que queremos hacer. ¿Qué significa ser una empresa de energía renovable no convencional en Chile el año 2020? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Qué significa este rol que tengo como RNC para mi comunidad, para mi país, para el planeta? ¿Ah? Entonces ahí hay que tratar de levantar la mirada, tomar una posición, una actitud que va a ser un poquito más abstracta y que finalmente pasa por este juego de tener claridad respecto de la misión de la empresa. Vimos acá 2 exposiciones súper buenas respecto de cuáles eran las misiones que tenía la empresa. También mirar a otras empresas, cuáles son los modelos que queremos seguir y aquellos modelos que no queremos seguir, de los cuales nos queremos distanciar porque no nos acomodan. También tener una mirada que es una mirada individual, mirarnos al espejo y ver si aprobamos nuestro actuar. Acá muchas veces como abogado me dicen, oye, pero esto está bien o está mal. Digo, mira, aquí no hay una receta única, pero hay 2 pruebas que me encantan a mí para ver si frente a una decisión de negocio estamos actuando bien o mal. Una es la prueba de la mamá, y la otra es la prueba del editor, que yo lo figuro como el Nivaldo Mochati. ¿Ah? La prueba de la mamá. Si mi mamá supiera lo que voy a hacer ahora, el contrato que voy a firmar, lo que le voy a ofrecer a esta gente, ¿voy a estar tranquilo? La del editor. Si el editor me imagino Nivaldo Mochati, supiera que yo voy a hacer esto y tuviese todos los antecedentes, ¿voy a estar tranquilo? Si la respuesta es no, quiere decir que estamos con algún problema. Y eso es una prueba súper fácil, como para decir aquí, nos estamos alejando de algo que aparentemente es correcto, ¿no? Y por último está la mirada profesional, que es entender desde un punto de vista abstracto que nosotros, en el rol que estemos, como abogados, como ingenieros, como parte de una empresa, como asesor externo, somos responsables por lo que hacemos y también por lo que no hacemos, y también por lo que no hacemos como gremio. ¿Ah? Somos responsables también por lo que no hacen nuestros colegas y cuando no llamamos la atención respecto a estos problemas. Es un poco respecto de la mirada un poquito más abstracta de esto de los dilemas éticos. Y puntos como para dejar planteado arriba de la mesa.
dificultades que hoy día uno ve a propósito de las empresas solares. Tenemos a veces contratos muy bien hechos, tenemos contratistas fantásticos, pero la generación de valor en las comunidades más abajo, tenemos problemas con los subcontratistas y los proveedores. Y por mucho que nos preocupamos de hacer bien las cosas, pareciera que hoy día ya no es suficiente para los problemas que se están generando en las comunidades, donde muchas veces la generación de valor es al momento de la construcción, pero luego durante la operación del parque solar ya no pasa nada, un poco el problema que levantaba Sebastián. Ahí tenemos un desafío importante para hacernos cargo, porque si no lo solucionamos nosotros, va a venir el Estado a hacerlo igual que su listado de bienes esenciales. Y por último, el medio ambiente. Una pregunta también abierta. ¿Cómo lo hacemos con el agua para limpiar nuestros paneles? ¿Qué impacto va a tener esto en la comunidad durante la vida? Y tercero, y con esto termino, otra pregunta a propósito de la conectividad y la digitalización, algo que apareció ahora. ¿Somos generosos para compartir, por ejemplo, nuestras líneas para proveer de internet a sectores rurales, donde estamos circunscritos? ¿Nada? Los invito a darle una vuelta a esta idea y, bueno, sigamos con el conversatorio. Gracias. Muchas gracias, Luciano. Puntos muy relevantes tocaste, tanto en, como yo lo entiendo, que siempre yo planteo, porque se habla mucho de creación de valor, pero si no se sostiene, hay una destrucción de valor. Entonces, hemos hablado, incluso en la asesor, cuando estábamos haciendo el estudio de creación de empleo, yo siempre era el más crítico y decía, bueno, pero sumemos también la destrucción de empleo. Porque cuando se termina de construir una planta hay destrucción de empleo. Es decir, hay generación y después, ¿no es cierto?, hay destrucción. Y también, bueno, los otros temas, también, es decir, tú tocaste temas relevantes, es decir, si la cadena de valor empresarial no funciona bien, que también quizás no da para otro seminario, ¿no es cierto?, no está funcionando bien, es todavía, ¿no es cierto?, más complejo poder generar valor en las comunidades. Y finalmente otro punto que viene un poco de lo que dijo Carola y Rosa, y lo tocaste tú, ellas por el lado de los KPI y tú por el lado lo tocaste ahí de la última línea. Yo siempre he sido bien crítico cada vez que me ha tocado trabajar con gerentes generales y empresas. Trabajé 8 años, sí, sigo todavía en la Universidad de Orfiañez, pero trabajé 8 años como director del Centro de Innovación. ¿Y qué es? Cuando un directorio se preocupa de la última línea y de los KPI, es como manejar un auto mirando el espejo retrovisor. Porque cuando uno mira el espejo retrovisor sabe qué calle pasó, por dónde dobló, y uno tiene bien monitoreado todo el pasado. El problema es que si uno maneja mirando el espejo retrovisor, no va a ver los hoyos y lo más probable es que termine chocando. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa cuando uno pone demasiado énfasis en lo que dijiste tú, la última línea o los KPI, y no mira ¿no es cierto?, lo que viene y el entorno donde uno está manejando? Efectivamente, porque al final del día el punto es que cuando uno tiene una mirada de sustentabilidad en la forma de desarrollar los negocios, uno hace que esto sea un negocio que sea sostenible. Y eso es ser responsable también con esa última línea, porque yo no saco nada con generar valor hoy y perderlo en 5 años más. También es ser responsable con mis trabajadores y con mis colaboradores, con la comunidad en la que estoy involucrado y además con el medio ambiente, tratándose en este caso de empresas de energía renovable no convencional. O sea, al final del día, actuar de manera ética, con una visión sustentable y sostenible, es una muy buena decisión de negocio. ¿Ah? Hace tiempo atrás leí un artículo, bueno, en este canal de Acciona, que se da cuenta de por qué en realidad la decisión de que se hubiese votado Hidro Aysén, que se extendió mucho en su minuto, fue una buena decisión de negocio y fue sustentable y fue sostenible. Y a muchos nos costó asimilar esto y entenderlo. Pero es importante cuando uno tiene una misión clara y se atiene a ella y busca tener coherencia en el actuar de manera permanente. Bien, pues muchas gracias, Luciano. Todavía nos queda tiempo, así que yo, como les habíamos planificado inicialmente, es decir, algún caso de éxito o algo que no haya funcionado y que hayan aprendido. Yo voy a hacer un ejemplo para partir rápidamente. Yo he trabajado en desarrollos comunitarios en base a energías renovables. El año 91, 92 hice varios proyectos de electrificación rural en zonas aisladas, zonas rurales aisladas, principalmente con solar fotovoltaico.
cuando los módulos eran mucho más chicos que ahora y cosas por el estilo. Año 92 estábamos instalando esos sistemas. Y lo que pasó fue que cuando se acababa el apoyo a las comunidades, no eran capaces de sostener estos proyectos, hablando un poco de lo que hablabas tú de la sostenibilidad, ¿no es cierto?, de este trabajo. Y obviamente, después de 4 o 5 años, incluso algunos módulos terminaban de mesa de comedor. ¿Ah? Entonces, ahí hay aprendizaje de lo importante que es la sostenibilidad de estos proyectos, y fue el aprendizaje ante esos, ¿no es cierto?, casos fallidos donde me tocó participar. No sé si alguno de ustedes tiene alguna experiencia que contar que le pueda servir a la audiencia. ¿Qué cosas no hacer, por ejemplo? También son muy importantes. Yo tengo un ejemplo, bueno, no sé si se veía muy bien en la lámina del modelo, pero nosotros toda en la primera etapa lo que hacemos es un diagnóstico socioterritorial y hacemos una nivelación de asimetrías, porque efectivamente no es posible construir sobre terrenos que están desnivelados, ¿ya? Y por otra parte hacemos fortalecimiento de capacidades. En general, se cree que uno puede llegar con proyectos o con iniciativas, pero si no hay tejido social, si no hay liderazgo, si no hay ciertos niveles de conocimiento, si no hay capacidades de construir redes, si los mismos dirigentes no tienen las competencias para dirigir, ¿cierto?, para liderar, para mirar a largo plazo. Si hoy día tú haces un convenio con un dirigente y luego ese dirigente cambia y llega otro y en el fondo se desarma lo que estás construyendo. Si no existe eso, la verdad es que es muy difícil de trabajar. Entonces, a veces cuesta porque la comunidad puede tener expectativas de querer ir rápido, ¿cierto? Pero es súper importante que la empresa en ese sentido sea muy responsable y mirando en el fondo esta sostenibilidad que es la invitación a mirar en el largo plazo, dedique un tiempo y un presupuesto a la nivelación de asimetrías y al fortalecimiento de capacidades. En términos de ejemplo, tengo uno muy bonito que ocurre en Los Lagos, que hay una comunidad indígena que se llama Catriguala, y nosotros firmamos un convenio para que ellos realicen la reforestación que está comprometida en la resolución de calificación ambiental. Y eso implica que la comunidad se tuvo que preparar, dispuso terrenos, ¿cierto? Tuvo que construir un vivero, porque tienen que replantar 6.000 árboles nativos, ¿ya? Roble, coihue, luma, ulmo, notro, etc. Y ha sido muy valorado por la comunidad que se le haya dado la oportunidad, primero no buscar terrenos, uno a veces tiene que buscar terrenos para reforestar, y los busca donde los encuentra nomás, en el fondo, ¿cierto? Donde haya alguien disponible para hacerlo, pero buscar dentro de las comunidades esos espacios de trabajo conjunto, como en la definición dura de valor compartido, es muy interesante, y que ellos se queden con esa capacidad para luego desarrollarlos con otras empresas eventualmente, también es muy interesante. Que sea una comunidad indígena creo que le da un poquito más de valor todavía. Muchas gracias, Carola. Les voy a dar la palabra a Sebastián muy cortito y después le voy a pedir una reflexión final a cada uno. Ojalá no más de 2 minutos porque ya estamos justo en el tiempo y tienen que venir los que siguen. Sebastián. Está silenciado. Ahí, muchas gracias, Pablo. Y en la misma línea de lo que estaba hablando Carola, yo creo que es muy importante, primero, entender que me ha tocado ver muchas veces con empresas a las cuales les prestamos servicio y estamos buscando trabajar con ellos cuando vamos a analizar lo que se está haciendo. Muchas veces generan una infraestructura enorme que al término del desarrollo de los proyectos, las infraestructuras quedan botadas y la verdad son pérdidas de inversiones realmente importantes en recursos. De hecho, en el norte tenemos un CFT que se ha tratado de vender muchas veces, no tengo idea si ya se terminó de vender o no por una empresa minera, que es un caso icónico. Lo hicieron muy bien, pero después no pudieron sostener ni hacerse cargo de lo que venía. Por lo tanto, lo primero que creo es la asociatividad, y en esa asociatividad, no trayéndola de afuera, sino de una asociatividad buscándola internamente y desarrollando capacidades. Y por lo mismo que desde Actitude Lab nosotros tenemos una mirada de la instalación de capacidades en los lugares donde trabajamos. En el vínculo tenemos que lograr desarrollar capacidades en las personas, y por eso que
en ese buscar desarrollar capacidades, es que la educación es uno de los puntos en donde las comunidades resienten de mejor manera, porque hoy día hay una brecha muy grande educacional. Hoy día casi que es dime dónde eres y te diré qué puedes llegar a ser, porque sabemos dónde la educación funciona y no funciona. Entonces, buscar desarrollar en educación, hay casos muy potentes que hemos visto que permite instalar capacidad en el largo tiempo e incluso darle movilidad a esos docentes y a esas escuelas. De hecho, nosotros llegamos con niños a Nueva York que no conocían Puerto Montt y que no conocían Santiago, la región de los lagos. Entonces, darse cuenta que esos pequeños saltos muchas veces generan capacidades enormes y que sirven de historia para los que vienen detrás en un lema, en sostener el fuego, el propósito, la llama. Muchas gracias, Sebastián. Rosa, las reflexiones finales. Yo quería tomarme de la asociatividad que comentaba Sebastián y esta necesidad, pero ya urgente, de colaboración. Creo que hoy día las empresas que estamos desplegadas en distintos territorios, espacios, ya conocemos, hemos diagnosticado, y yo creo que ya con toda esta información estamos en una buena posición de comenzar a conversar con esos otros, un poco hacia dónde va esta pregunta también del público, ¿no? ¿Cómo nos asociamos? ¿Cómo en nuestras propias expertise hacemos un complemento que permita multiplicar ese valor en los territorios? De verdad, dejar capacidades instaladas que permitan dinamizar, crecer, progresar y desarrollarse a esas comunidades locales. Así que yo mi llamado es al ODS 17, las alianzas para justamente concretar estos retos que tenemos, y nada, totalmente agradecida también de este espacio de reflexión, Pablo, y el resto del panel. Muchas gracias. Sigamos con Luciano. Bueno, yo insistir con la idea que el dilema ético no tiene una solución única o absoluta, y algo que tenemos que replantearnos día a día, y con esta mirada súper abstracta y también súper crítica de nuestro propio actuar, a nunca caer en la autocomplacencia. Lo bueno para la gente que está acá y que fue una parte de Asesol es que las empresas de energía son siempre empresas de vanguardia que van un paso más adelante que el resto del resto de las industrias, y por eso el llamado es a seguir avanzando a paso firme en este nuevo tipo de relación con las comunidades. Sigan los modelos que han estado funcionando, apártense de aquellos modelos que no lo han hecho, y bueno, tomando lo que dice Sebastián y también lo que señalaba Carola a propósito de estas asimetrías de información y estas brechas educacionales, si hay algo donde podemos generar valor en las comunidades, es fomentando la educación a nivel local. Y eso es algo que las comunidades van a valorar y querer más que nadie. Eso. Muchas gracias, Luciano. Y Carola, tus reflexiones finales. Bueno, que este trabajo es bien complejo, es muy bonito, podemos tener mucho impacto, y los desafíos son cada vez más complejos. Hace poco los servicios básicos eran electricidad y agua, y que una empresa está instalada al lado de comunidades, porque lo más probable es que los recursos naturales están donde están y los vecinos no tienen estos servicios básicos. Y hoy día todavía no terminamos de cumplir eso, y ya el Internet se instala como un servicio básico. Y así van a ir apareciendo otras nuevas herramientas como servicios básicos. Y creo que es urgente que nos pongamos al día. No podemos tener dos Chiles, no nos hace bien, no le hace bien a las empresas. El reclamo constante de empleo local tampoco lo podemos cumplir si tenemos estas brechas. Entonces creo que es necesario que las empresas actuemos como con un clima de colaboración. Si una lo hace bien, al resto lo hace bien. Si una lo hace mal, deja una herida que también al resto le cuesta venir a tomarlo como herencia. Así que ojalá que sigamos profesionalizando este rol y que sigamos impactando a las comunidades en forma positiva. Muchas gracias, Carola. Bueno, vamos a ir cerrando. Lamentablemente no nos queda tiempo para responder preguntas. Yo creo que esto va a meditar un trabajo en el directorio asesor, porque yo creo que esto va a tener que replicarlo y ampliarlo. Obviamente en una hora o 50 minutos no es capaz de abordar este tema tan complejo. Les quiero agradecer, Rosa, Luciano, Sebastián, Carola, el haber compartido las
experiencia de ustedes con nosotros, como ustedes lo decían, este tema es complejo, aquí no hay una disciplina ni alguien que sea experto en el tema, son las visiones de todos los que han estado involucrados en esto, los que van a aportar a tener una visión, como lo dijeron ustedes mismos, ¿no es cierto?, local, adecuada a nuestra realidad, ¿no es cierto?, para poder llevar adelante el tema. Así que, sin más que eso, un gran aplauso virtual para ustedes, muchas gracias, y dejamos a Marcela que siga. Muchas gracias. Adiós. Chao. Gracias. Que estén muy bien. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Gracias.